ya puedes ir tranquilamente a Vietnam, a la Franja de Gaza, ¿no? Enfrentarte a Al Qaeda, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, y luego uno vuelve al aula, ¿no? Que es lo normal. Y en ese devenimos se ponen muchas cosas que podríamos tratar de darles a ustedes, buscando pues el nombramiento y sobre todo el conocimiento de más cosas, ¿no? De lo que sabía antes. Bueno, habilidades de orden superior, básicamente, que son habilidades que para buenas cosas malas no se alcanza sino más. Se supone que el trabajo del maestro es buscar, y lo dice el Currículum Nacional de Educación Básica, el CNEP, ¿no? Que básicamente tenemos que buscar que el alumno desarrolle habilidades de orden superior, ¿no? De orden superior. En el caso particular de nosotros, ustedes saben que normalmente tiene dos etapas, ¿no? La etapa básicamente que es la etapa nacional, que es dar el examen el día 21 de julio, 21 de julio, domingo, ¿no? Que trata sobre lo que es la parte comunicativa, lógico-matemática y la parte de pedagogía, habilidades pedagógicas. Luego de eso pasas a la segunda etapa, que es la etapa descentralizada, donde tiene que básicamente la observación de aula, del desempeño en el aula, y eso el director y su equipo te van a evaluar en función a las 5 rúbricas de observación de aula. También al ojo, ¿no? 5. Luego también pasas por una entrevista en base a lo que básicamente es el PI del colegio y todo lo demás. Y la otra parte es tu trayectoria, o sea, tu currículum, ¿no es cierto? Entonces también es importante todo eso porque vamos a tener que trabajar sí o sí. Uno no puede hacer lo que no conoce. Aunque en el fondo las 5 rúbricas uno las maneja en el devenir del aula, es normal, no es nada especial, ¿no? No es que uno se prepara para las 5 rúbricas, sino que es algo que normalmente hacemos. Ahora, en este caso nosotros tenemos que trabajar en base a lo que más o menos he mencionado. Sí, sí, sí. Sí. ¿Ah? Excelente, no hay problema. Sí. Voy a hacer porque yo uso carpetito, vas a flex. Sí, jálese todo, si no. Si quieres, jálese todo carpeta. Capaz no va a tener tiempo para hacerlo.
Muy, básicamente el propósito, porque siempre cuando uno empieza una clase, una sesión, ustedes en el colegio inclusive colocan el propósito de la sesión, ¿no? O sea, ¿para qué se reúnen los estudiantes para hacer tal cosa? ¿No? Y el alumno tiene que saber cuál es el propósito de estar ese día justamente en el aula con ustedes, ¿no? Y coloca el propósito en un lado de la pizarra, generalmente al lado izquierdo coloca, ¿no? Propósito de la sesión de hoy, ¿no? Organizar tal cosa, ya. El propósito del día de hoy básicamente es promover, sobre todo entre ustedes, la reflexión, porque progresar el concepto depende mucho de ustedes mismos, la parte inicial, y luego ustedes busquen más información, videos, etcétera, de los participantes sobre sus prácticas pedagógicas, porque eso ustedes ya lo han hecho. Porque ustedes muchos han sido docentes contratados, son docentes contratados, han trabajado en colegios privados, particulares, parroquiales, por convenio, y tienen cierta experiencia en esto. Ahora, en relación al razonamiento, la creatividad y o pensamiento crítico. Nuestro objetivo inmediato a corto plazo es pasar la primera valla. La primera vez es el 21 de julio. Pero obviamente nuestro propósito a más largo plazo es también aprender más y mejorar mi desempeño en el aula. ¿Correcto? Esa es un poco la figura. Entonces, nuestras habilidades de orden superior, lo que básicamente el Minedu agarra en una de las rúbricas es justamente esa, ¿no? Busca que el maestro pueda promover en el estudiante qué cosa, el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Y en base a eso te evalúan en una rúbrica que va de 4, 3, 2 y 1, ¿no es cierto? Ya eso ustedes en parte lo conocen. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Habilidades de orden superior. Nosotros básicamente hablamos que son aquellas habilidades que tiene el ser humano que pretenden conocer e identificar cierta información. Ahora, nosotros tenemos datos, ¿no? La unión de datos nos da la información. Y esa información tenemos que utilizarla ¿para qué? Para tomar decisiones. Cuando ustedes, por ejemplo, evalúan, ¿no? El alumno tiene B, tiene A, D o C. Esa es una información que yo tengo como maestro. ¿Y qué tengo que hacer con esa información? Básicamente tomar decisiones para que yo, viendo en todo caso, digamos, un ejemplo, viendo, por ejemplo, que el alumno, todos ustedes han entregado un ensayo, veo un estudiante que ha presentado su ensayo sobre algún área curricular respectiva, y yo tengo que ver este ensayo que se convierte en evidencia de aprendizaje. ¿En qué momento se convierte en evidencia? Cuando yo lo contrasto con el estándar de aprendizaje. Si el alumno es de cuarto de secundaria, ¿con qué estándar lo voy a comparar? ¿Con qué número? Con el 7. Si fuera de cuarto grado de primaria, estándar 4. O sea, ¿qué es lo que yo requiero? Y cada estándar, cada escalerita es más compleja. ¿Correcto? De acuerdo, es más compleja. Entonces, en el estándar, por ejemplo, 7 para cuarto de secundaria, pide ciertas cosas al estudiante. En este ensayo que yo estoy leyendo, tengo que ver si el alumno hasta qué grado de la competencia ha llegado con respecto al estándar número 7. Y veré pues qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. Tomaré decisiones. O sea, esta es una información que me sirve pues para retroalimentar al estudiante y buscar que llegue a donde yo quiero que llegue, que es el estándar 7, ¿no? Más o menos es un poco la figura que manejamos. O sea, la información nos sirve no para decir jalado, desaprobado, repitente, aprobado, ¿no? Que es una cuestión a veces social que piden sobre todo los padres de familia, sino tomar una decisión que va a ser retroalimentar para que el alumno mejore su aprendizaje para llegar al estándar esperado. ¿Sí? Por eso es que a veces ahí nosotros tenemos en los colegios, sobre todo los nombrados, creo que tienen la cuestión, la hora de reforzamiento, ¿no es cierto? Para ver los puntos que están mal y ellos sobre eso reforzar, ¿no? Ahora, además buscan la comprensión y la aplicación de conocimientos en situaciones concretas. Algunas son, ya he colocado algunas, que vamos a hacer rapidito, porque tenemos al final, tenemos unas 6 preguntas para ver esto, y tenemos 20 de un al final, que les han entregado, y es un poquito fuerte, y sería bueno desarrollar esa casuística, ¿ya? Eso se lo voy a dejar, no hay problema. Esto son varias, son 3, 4, 5 investigaciones. O sea, ahí, por ejemplo, están algunas, ¿no? El caso análisis, síntesis, ¿no? Que es la clásica que manejamos. Por eso cuando vas al médico, hagas usted un análisis, varias pruebas, y luego usted regresa con su análisis y el médico le dice cuánto tiempo le queda de vida en base al análisis, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? Igual síntesis, conceptualización, la creación de conceptos, el manejo de acción
que tiene que ver mucho con varias capacidades, sobre todo en el área de DPCC, ciencias sociales, en primaria personal social, pensamiento sistémico, el pensamiento crítico, que es tomado en serio, ¿no? La investigación, la materia, y hay varias, lo plantea Educoteca, ¿no? Básicamente hay muchas más. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros? O sea, ¿qué tiene que ver la promoción del razonamiento, creatividad y pensamiento crítico? Tiene que ver con un documento que tiene dominios, competencias y desempeños priorizados. ¿Qué documento es ese? El marco del buen desempeño docente. Ustedes recuerden que prácticamente en el año 2017 se implementó ya el CENEP, el curso de educación básica, en los niveles de inicial y primaria, ¿correcto? 17 y 18. Este sería su tercer año. Y en el caso de secundaria, ese sería el primer año, ¿no? Sería prácticamente el quinto mes así que se está implementando el CENEP a las áreas curriculares de el nivel secundaria. Y el tercer año, en lo que es inicial y primaria. Ahora, nosotros básicamente aquí, y una política del ministerio, ¿cuál es? Implementar el CENEP en todos los colegios, en todos los colegios. Y la implementación se basa, una en el mismo CENEP, otra en el marco del buen desempeño docente y el tercero en el marco del buen desempeño directivo, ¿no? Esos tres documentos son los que van a un poco guiar cómo se implementa el CENEP a nivel de los tres niveles. Los tres niveles. Inicial y primaria más avanzado, secundaria recién estos primeros meses. Ahora, colocamos básicamente esto para comprender de dónde sale, o sea, no es que el ministerio inventa las rúbricas, sino que tiene un marco, digamos, pedagógico referencial, que es el marco del buen desempeño docente. Se basa en el dominio 2, en el dominio 4, en la competencia 4 y 5, 4 y 8, perdón, y en desempeños priorizados. El desempeño es lo que se va a evaluar, ¿no es cierto? O sea, cuando cuando se evalúa al maestro en base al marco de un buen desempeño docente, el desempeño priorizado es lo que voy a observar básicamente lo que hace el maestro. Es igual que ustedes, ¿no? Nosotros evaluamos el desempeño del estudiante a ver si cumplió o no cumplió con el estándar. ¿Y dónde ve el desempeño? Obviamente en la evidencia, que puede ser una maqueta, una infografía, un ensayo, un portafolio, una prueba escrita, pero bien hecha, es una tarea auténtica. Podría ser también, es también obviamente, ¿qué cosa? Es una evidencia del desempeño del estudiante. Si su desempeño ha llegado al estándar, excelente. Si no ha llegado, esa información me sirve ¿para qué? Para retroalimentar y hacer que el estudiante llegue. Porque nuestros estudiantes en un aula ¿el aula es homogénea o es heterogénea? Heterogénea totalmente. Tiene su época particular cada uno de aprendizaje, su estilo de aprendizaje, etcétera. Aulas tienen algún tipo de inteligencia más desarrollado que otros. Para algún estudiante no es necesario verte a los ojos para entender. Con eso es suficiente. Otros requieren que tú, no, que lo mires. Si no se puede. Entonces, hay muchos tipos de inteligencia y hay que adaptarse un poco a la gran mayoría. Ahora, nosotros básicamente evaluamos siempre los desempeños, ¿no? Los desempeños. Ahora, hablamos de tres cosas básicamente, ¿no? Lo que es el razonamiento, lo que es la creatividad y el pensamiento crítico. Por eso la rúbrica que evalúa al maestro se llama, ¿qué tiene que hacer el maestro? Promover el razonamiento, promover la creatividad, promover el pensamiento crítico. Esa es la labor del maestro. Y eso lo evalúan en sus 60 minutos, ¿no es cierto? Tiene que evaluarse eso el que va a observar, que es una persona certificada con OPE, en el instrumento pedagógico de observación de rúbricas de intervención en el aula, y con eso tiene que tener un puntaje de 4, 3, 2, 1. Para salir aprobado en la mayoría, tiene que salir de 3, 4, ¿no? 3, 4 es satisfactorio, ya óptimo, ¿no? Óptimo. Ahora, y tiene básicamente ciertas figuras, ¿no? que lo caracterizan. Ahora, acá hay 6 casitos para analizar. Ustedes tienen su material ahí, por favor, se han entregado ahorita, he visto. Hay 6 casitos para analizar, directo a la práctica, como dice. Uy, yo no los he traído. ¿Dónde está? Ya. Pero sí creo que los tengo acá. Ojalá. Un ratito. Hay 6 casos ahí, por favor, un poquito, no son tan largos. Ahí está, caso 1 al 6. Acá está, creo que es. Lo voy a colocar ahí. A ver.
ver si... Ajá, más o menos, estoy en algo. A ver, acá me sale medio rosadito, pero bueno, ese es. O sea, hay 6 pequeños casos. ¿Los tienen? Sí, ¿no? ¿Correcto? A ver, eh, vamos a hacer lo siguiente. Creo que es rapidísimo. Cada caso creo que tiene 6 líneas, 5 líneas. Son casos prácticos en el aula. Ustedes, según lo que ustedes saben, tienen que colocarle a cada uno de los 6 casos, si en ese caso se habla de razonamiento, se habla de creatividad o se habla de pensamiento crítico. Pues nada más, colocar así una R, una C, una PC, ¿no es cierto? Ahí, en base a los 6 casos. Y luego vamos a contrastar. Ya vamos a socializar, ¿no? Socializar el trabajo. ¿Ya? ¿Ubicaron los casos? Esto de acá, disculpe, está con negro y blanco. Desempeño 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, le ponen el número, desempeño 3, puede ser el desempeño que dice promueve el pensamiento crítico, razonamiento, creatividad. Un número aleatorio al azar, porque ninguna rúbrica es diferente o mejor que la otra. Un orden así aleatorio de la presentación, de las 5 rúbricas. ¿Ubicaron? Este acá, este sí. Leemos cada casito, cada casito. Yo lo voy a leer acá, a ver. El primero dice, leo el grupo, ¿no? Un grupo de quinto de secundaria, ¿no? Está trabajando un proyecto interdisciplinar. Historia, geografía, economía y comunicación. ¿Cuántas áreas curriculares del año pasado en todo caso? 2, ¿no es cierto? Porque hoy día historia, geografía y economía se llama como ciencias sociales, ¿correcto? Y el otro área es comunicación, que se trata de elaborar reseñas de novelas históricas leídas por ellos para que sean utilizadas por los estudiantes y maestros de la institución educativa. Una estudiante de nombre Pilar ha leído Esta del Marrano y ha elaborado una primera versión de su reseña, en la cual detalla algunos argumentos a favor de la obra. Durante la clase, la profesora de comunicación dialoga con Pilar acerca de uno de los argumentos que ella propone. El argumento en cuestión es este: me gusta la obra porque es interesante y mantiene al lector todo el tiempo entretenido. En el diálogo que se desarrolla, la profesora, mediante sus intervenciones, invita a Pilar a clarificar si su opinión acerca del libro es un argumento fundamentado o no. Claro, ya básicamente ahora, ¿a cuál de los tres se refiere? Igual con el 2, 3, 4, 5, 6. Según lo que ustedes piensan, acá no hay error. No le dijo,
¿Para qué es un gatillo? ¿Qué es un gato chiquito? ¿Gato chiquito es? No. ¿Gato grande? Son preguntas que, o sea, te llaman la atención, te disparan, ¿no? Te encienden algo. Ahí está. Preguntas que te causan una reacción. No quieren que reaccione el. ¿No? No es tan, no es tanta aplicación de fórmulas, nada de eso. Yo conocí la cantuta, me acuerdo que el profesor de lengua española 1 hacía un examen medio raro, ¿no? Tomaba 50 preguntas para tildar, supuestamente tildar. Cada pregunta equivocada te bajaba un punto. O sea, si yo me equivocaba, acertaba 49, mi nota era 19. Si fallaba en 5, mi nota era 15. Y así. Y tenía un amigo que era físico puro, que llevaba segunda carrera en administración, y él sacó menos 25, creo, sacó por esas preguntas. Y así. Él le decía, ¿sabes qué? Sácate 0,1 y yo te apruebo en el curso. ¿No? Pero no, imposible. Inclusive él sacó su plaje, las fórmulas, todo, ¿no? La aguda se tilda, la grave no se tilda, las esdrújulas todas se tildan. Y el profesor lo miró con su plagio, entonces así. No son fórmulas, es una cuestión de aplicación, depende del contexto, ¿no? Bien, creo que ya estamos la mayoría. Sí, ya voy. A ver, la número 1, ¿qué será? Más o menos, ¿qué creen? ¿Qué le han puesto a la mayoría? ¿Creatividad? ¿Pensamiento crítico? Ya vamos a ver, ya. Ya listo. La mayoría. Y la 2, creatividad. Ya vamos a ver si es cierto. La 3, razonamiento. Ya, vamos a ver. Razonamiento. Ya. La número 4, perdón. Pensamiento crítico. Ya, PC. Ya. La número 5, R. Razonamiento. Y la 6, perdón. ¿Cualquiera? No. ¿Cuál sería la 6? Más o menos. ¿Qué perciben ustedes? Todavía no termina, ya. Vamos a ponerte la 6.